Ahora, actívate tu micro, Juan Carlos. Ahora creo que sí. Vale, ahora sí. Vale, pues si te parece, Alejandro, que tú eres el que damos por comenzada la reunión, ¿te parece? Perfecto. Venga, pues saludaros a todos y a todas. Buenas tardes. Me llamo Juan Carlos Galindo. Soy el director de Galindo Legal, Inteligencia Empresarial, que junto con Arnaut Eiber Brokers Asociados vamos a intentar clarificar en unos minutos, tampoco tenemos mucho, cerca de 40 minutos, clarificar un poquito esta situación sobrevenida que, como todos y todas sabéis, hasta el propio gobierno no sabe por dónde va. Esto es un problema, porque estamos creando una inseguridad jurídica que además se une a la propia intranquilidad y el desasosiego de esta tremenda pandemia que estamos sufriendo. Pero bueno, al tema, vamos a intentar dando unas pinceladas iniciales. Como os he dicho, me llamo Juan Carlos Galindo. Yo voy a empezar dando 15, 20 minutitos sobre el tema de los ERTES, el tema laboral básicamente. Terminaré mi intervención con tema de plazos y qué es lo que tenemos que hacer con las obligaciones de pago que tenemos adquiridas, tanto por nuestro propio negocio de alquiler o también tocaremos muy rápidamente esas ayudas para las familias, aunque está todo un poquito bastante embastado. Yo no sé, Alejandro, si puedes compartir al final la pantalla con un PowerPoint que tenemos preparado. No sé si estamos en disposición de hacerlo. Muy bien, estupendo. Bueno, pues como imagino que lo estaréis viendo todos, doy por sentado que sí. No sé, Alejandro, si la gente nos puede mandar alguna nota, algo diciendo que lo está escuchando bien y que lo está viendo bien. No sé si esto es posible. Sí, en principio el chat está activado Vale, perfecto, y perfecto. después, cuando Ujú. terminemos las ponencias, activaremos los micros de todo el mundo para que en Perfecto. un más o menos orden podamos disipar dudas Perfecto. y hablar con todo el mundo. Sarai me está diciendo que todo se oye bien y que está perfectamente. Bueno, pues dicho lo cual, estamos viendo, a ver si yo me puedo apartar esto, que estoy seguro que sí que me lo puedo apartar. Muy bien, me lo hago aquí en pequeñito. Esto es estupendo. Bueno, entiendo que solo estáis viendo la portada. Lo importante es que intentáis que intentemos transmitiros en mayor o menor medida 4 pinceladas, porque ya os advierto o mejor dicho, os comento que vamos a tener que esperar. Nuestro consejo va a ser que esperemos 48, 72 horas, por supuesto el lunes, martes, porque nos dicen que van a cambiar cosas. Entonces vamos a decir lo que sabemos a fecha de hoy y luego, pues obviamente, también deciros que, como os he dicho, una primera parte la hago yo y una segunda parte va a interventar Alejandro Salvador, que es mi mano derecha en la empresa. Él es director nacional de Galindo Legal, Inteligencia Empresarial. Él es un experto financiero y económico que también nos va a hablar un poquito de la macroeconomía, que es importante, y además creo que nos va a dar alguna buena noticia. Pues si eres tan amable, Alejandro, pasamos un poquito de pantalla. Sobre todo el tema de tiempo, para todo aquel que no me conozca, que creo que habrá alguien que no me conoce, a mí me tienen que parar de hablar. Por lo tanto, querido Alejandro, que no te sepa mal en ningún caso, Sí, el tener problema que es que decir, tenemos recortado 40 minutos el tiempo por la plataforma, ¿vale? ok, Entonces, ok, vamos. venga, pues vamos a intentar agilizarlo. Bien, vamos a empezar un poquito por los ERTES por causa de fuerza mayor. Mirar, el artículo 22 del Real Decreto agiliza dichos plazos para celebrar la suspensión de contratos y o reducción de jornada por fuerza mayor, ¿vale? Entonces, por lo tanto, con estos ERTES hablamos de fuerza mayor, obviamente, a este decretazo que obliga a ciertas actividades que todos ya sabéis a el cierre obligado.
Los plazos que normalmente podrían llevar semanas se agilizan a unos 5 días, concretamente a 5 días. También la norma establece que las empresas cuya actividad se haya visto gravemente afectada por el COVID-19 se podrán suspender los contratos o reducir la jornada, y estas circunstancias serán consideradas causas de fuerza mayor, ¿vale? Esta reducción de jornada podrá ser entre el 10 y el 70%, de acuerdo con el artículo 47. Mientras se aplique la reducción, no se podrán realizar horas extraordinarias salvo fuerza mayor. Es obvio, yo creo que hasta aquí lo estamos más o menos entendiendo casi todo. Durante la suspensión o reducción, la empresa promoverá o intentará promover acciones formativas vinculadas a la actividad para potenciar la empleabilidad de los trabajadores. También deciros que las pymes que opten por esta modalidad del ERTE, hablamos del de causa de fuerza mayor, estarán exentas de abonar la aportación empresarial a la Seguridad Social y demás contingencias durante dicho periodo, previa solicitud, identificando a los trabajadores, obviamente. Si la empresa tenía más de 50 trabajadores, se le aplicará, si tiene menos de 50 trabajadores, al 100%, y si tiene más de 50, se le aplicará un 75% de exoneración en esas cuantías, ¿vale? Recordemos, si alguno de vosotros tiene más de 50 trabajadores, será únicamente el 75% de las aportaciones a la Seguridad Social las que estarán exoneradas. Si en cambio tenemos menos de 50 empleados, el 100%. Los periodos exentos de cotización para la empresa contarán a efectos de cotización para los trabajadores. El procedimiento es muy sencillo, será el siguiente. La empresa tiene que remitir a la autoridad laboral competente un informe relativo a la vinculación de su situación con las medidas adoptadas por el Gobierno, acompañando documentos que lo acredite, y comunicará su solicitud a los siguientes trabajadores o representantes. Segundo, tenemos que comunicarlo también a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que obviamente tendrá que ella misma emitirá un informe para constatar la fuerza mayor antes de 5 días. La resolución de la autoridad laboral será expedida en el plazo de esos 5 días desde la solicitud y tendrá efectos desde la fecha del hecho causante de fuerza mayor, es decir, desde la publicación del Real Decreto. Obviamente, este tipo de medidas solo serán válidas para relaciones laborales anteriores a la publicación de la norma. Y esto en cuanto al ERTE, de una manera más o menos, insisto, lo más esquemática y clara posible. Los siguientes ERTEs, por causas productivas, organizativas y técnicas, y el ERTE tradicional, yo creo que en este caso me voy a parar en lo que es el ERTE por causas productivas, organizativas y técnicas, ya que el ERTE tradicional no creo que sea el adecuado. Inclusive os diría que el ERTE por causas productivas, organizativas y técnicas, que es algo que también se estaba usando, puede acarrear, tal y como está en estos momentos, algún que otro problema. Pero aún así yo os resumo rápidamente el ERTE por causas productivas, organizativas y técnicas, ¿vale? Si decidís hacer este ERTE por causas productivas, organizativas o de producción derivadas del COVID-19, tenemos que seguir las siguientes directrices que están en el artículo 23. La primera, obviamente, hay que hablar con el representante legal de los trabajadores, si es que estuviera, o la comisión representativa para la negociación del periodo de consultas, que estará integrada por los sindicatos más representativos del sector que represente, y por supuesto con la legitimidad adecuada para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. Recordar, insisto, este ERTE empieza a ser ya complejo y complicado. Periodo de consultas de la comisión 7 días, el informe de la Inspección de Trabajo se emitirá también en 7 días, y este nuevo procedimiento reduce los plazos a 7 días, como estábamos comentando. Normalmente antes eran varias semanas, igual que el otro, ¿vale? Y dicho procedimiento será válido por los trabajadores en régimen general contratados antes del 18 de marzo, independientemente de la forma societaria de la empresa. Esto en cuanto al ERTE.
Vamos también con algo importante, que es la prestación por cese de actividad para los autónomos. Me gustaría, Juan Carlos, antes de pasar Sí, a la actividad, hacerles dos incisos importantes. adelante, Alejandro. En el caso del ERTE de fuerza mayor, me gustaría que supieran, sobre todo autónomos y empresarios que nos pudieran estar escuchando, que al decretar este tipo de medida que nos da el Real Decreto, se están asumiendo que una vez terminado este ERTE, no se podrán hacer despidos de estas personas durante los 6 próximos meses. Nos estamos Efectivamente. obligando a mantener la empleabilidad del personal laboral durante los siguientes 6 meses al cese de este ERTE por causa mayor, que cesará cuando las causas que lo provocaron se extingan, es decir, cuando el gobierno decrete el fin del estado de alarma. ¿Qué recoge? Recoge el decreto recoge principalmente que la obligatoriedad y que se podrán exigir las compensaciones, no recoge nada más, ¿no? Entonces nosotros entendemos que esto lo desarrollarán en un siguiente decreto y que es un poco complicado, que cada empresario y cada autónomo tiene que saber elegir bien, porque no sabemos si después, cuando esto los desarrollen, en el caso de que finalmente vengamos con una situación compleja con anterioridad y tengamos que provocar un cierre, finalmente nos acaben exigiendo pues la parte que ha pagado el INEM o las cuantías que no se han devengado. Por otra parte, me gustaría que la gente entendiera que el informe que hay que hacer a la autoridad competente para declarar los dos supuestos que ha comentado mi compañero Juan Carlos, es un informe que muchas veces nosotros podemos dar por supuesto, pero que yo recomiendo personalmente que sea un informe que se le dé cariño. ¿Por qué? Porque de la manera que han articulado este decreto, la autoridad competente para aceptar o no, en todo caso, este decreto, no es la administración central, sino que son las autonomías. Entonces tenemos 18 autoridades competentes, que son 17 autonomías más la central. Puede ser que lo que se acepte en una autonomía no se acepte en otra. Entonces, por favor, nosotros sí que entendemos cuál es la situación de nuestra empresa y podemos dar por supuesto que el inspector o la persona que lo tenga que aprobar también lo entienda, pero como es una medida que se retrotrae al día que entró en vigor en las medidas especiales, da igual que perdamos un día o 2 días más en elaborar un informe un poquito más elaborado y con un poquito más de cariño para asegurarnos de que nos lo van a aceptar. Por otro lado, ayer nos comentaban compañeros en las formaciones que estuvimos haciendo con diferentes administraciones y foros jurídicos que este ERTE de fuerza mayor está atado exclusivamente para los supuestos de negocios que estén incluidos en la obligatoriedad de cierre, pero que aunque no se esté cotizando en esos grupos de IAE, se está intentando articular esos informes para que lo recojan de tal manera. Si no, nos tendríamos que ir a un ERTE por causas productivas y alegar pues, motivos de logística, motivos de desabastecimiento o los tipos de supuestos que tenemos dentro. No extingue una vía a la otra, ¿vale? No presentemos las dos a la vez por si no nos dan una, que nos den la otra, porque sería una incongruencia y el propio hecho de pedir 2 vías anularía las dos, pero si pedimos la de fuerza mayor y nos la deniegan, podemos ir al otro ERTE. Entonces es recomendable el ir en cadena, ¿vale? Y con esto finalizo mi aportación, Juan Carlos. No, por supuesto, oportuna y sabes que puedes interrumpir, que nunca es una interrupción, sino una aclaración. Bueno, lo que ha comentado Alejandro, al final, lo que redunda más en lo que estábamos comentando al principio. Hay cierta inseguridad jurídica que tenemos que mirar muy bien. Primero, con quién nos ponemos para que nos ayude en esto y segundo, obviamente, tenemos que tener cuidado. Bueno, continuando porque el tiempo vuela. Estábamos hablando de la prestación de cese de actividad para los autónomos. Muy rapidito. Los autónomos, incluyendo los socios trabajadores que vean suspendida su actividad por el COVID-19, cuando su facturación se reduzca en un 75% respecto al promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a una prestación extraordinaria.
Yo aquí me quiero parar y les voy a hablar de mi caso, porque hay veces que no hay nada mejor que hablar de un caso. Yo, como sabéis, soy autónomo, igual que vosotros. Claro, ahora, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Imaginemos que yo no fuera un trabajador afectado, perdón, una empresa afectada, un autónomo afectado directamente por el cierre, pero si obviamente mis clientes, como algunos es el caso, ya me han dicho, Galindo, ni te acerques. ¿Cómo voy a esperarme yo 30 días para justificar que el mes anterior tuve un 75% de pérdidas para esperar otros 30 días, es decir, 60 días en total para poder percibir alguna ayuda? Sin que esté claro, y quiero decirlo alto y claro, sin que esté claro que las cuotas a la Seguridad Social las tenga que seguir pagando. Lo que queremos decir es que una cosa es lo que está escrito y aquí lo tenéis, por supuesto os pasaremos, Alejandro, creo que lo tenemos previsto, pasaremos en la presentación para que tengáis 4 pinceladas al final, al final de la misma. Pero fijaros, lo que está contando en el segundo párrafo, que la prestación será del 70% de la base mínima de cotización del RETA, a ver, esto ya estaba, no está diciendo nada nuevo, no está aportando nada nuevo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto más o menos queda claro. Sí decir, por ejemplo, que los requisitos para acceder, estar dado de alta en el RETA, obviamente, como mínimo desde la fecha de la declaración del estado de alarma. Si la actividad vuestra no se incluye entre las suspendidas, hay que acreditar la reducción del 75% en la facturación, pero recordar, del mes anterior. Es decir, no puedo pedirlo hasta que pasen 30 días. ¿De cuándo? ¿Y si estamos 6 semanas en estado de alarma? ¿Y si estamos 2 meses en estado de alarma? Ese es nuestro grito que tenemos que hacer todos los autónomos y autónomas y todos los que tenemos una pyme y una micropyme y, por supuesto, los que tienen empresas grandes, ¿no? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer con esto, ¿no? Esta sería lo que quizás el gobierno no ha contemplado. Luego, como os decía, liquidar si existiese alguna deuda con la seguridad social. No podemos solicitar ningún tipo de ayuda si tenemos deuda con la seguridad social. La siguiente medida sería hablar de la protección del desempleo para los trabajadores afectados. Aquí, Juan Carlos, perdona que te Sí, interrumpa un adelante, momento. adelante, En adelante, el adelante. sistema de prestación nos derivan para el cobro a nuestras mutuas asociadas. Efectivamente, efectivamente. Tendremos que hacer la demanda de prestación, en todo caso, ante la mutua que nosotros tengamos contratadas y después ellos, me imagino, que harán un sistema de compensación con la Seguridad Social. Aquí es muy importante que cada autónomo o cada empresario sepa quién tiene sus claves red, porque la administración está parada, sí que sigue funcionando de forma online, pero también nos dicen que para poder hacer este tipo de presentaciones será necesario hacerlas en principio de manera telemática, y ya que la tenemos que hacer además con nuestra mutua y con el propio sistema de la Seguridad Social, es bastante importante que sepamos qué gestoría o qué asesor tiene nuestro sistema red autorizado, porque si no podemos tener problemas. Puedes continuar, Juan Carlos, por mi parte. No, no, perfecto, perfecto. Como sabes, usted tiene la venia, señoría, ¿eh? Cuando usted quiera, puede Muchas gracias. interrumpirme cuando usted lo precise. Yo sí me gustaría también, por si tenemos, estos son los requisitos que acabo de comentar, sí que me gustaría que habláramos muy por encima, por si las medidas de la protección del desempleo para los trabajadores afectados, muy, 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 muy rápido. Obviamente todos los trabajadores que se vean afectados por las suspensiones de contrato, pues se beneficiarán de las siguientes medidas. La estamos viendo ahí: acceso a una prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo necesario, es decir, hayan trabajado lo que hayan trabajado, van a tener una prestación, que el tiempo que dure esta prestación no computará efectos de consumir los periodos máximos de percepción de prestaciones, es decir, estará congelada en el tiempo, es decir, no va ni a sumar ni a restar.
también serán aplicables a todos los trabajadores afectados y socios de sociedades laborales o cooperativas, aunque tuvieran suspendido el derecho a prestación o no hubiesen cotizado el mínimo. La base reguladora de la prestación será el resultado de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados en la empresa. Las prestaciones por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos cuyo contrato no haya sido suspendido por el COVID se reanudarán durante un máximo de 90 días si vuelve a estar desempleado. Durante este periodo de alerta no se tendrá en cuenta si se presentan fuera de plazos solicitudes de alta o reanudación del subsidio por desempleo, ni implicará ninguna reducción en la prestación. La adaptación de las condiciones de trabajo y reducción de jornada para el COVID, también muy rápidamente. Los trabajadores por cuenta ajena que tengan personas a su cuidado hasta el segundo grado podrán y tendrán derecho y aceptarán a una reducción de jornada de hasta el 100% si es necesario. Bueno, y lo que está poniendo en el slider o en el PDF, ¿no? Que es el derecho individual de cada progenitor o cuidador y tiene que hacerse un reparto de corresponsabilidad de sus obligaciones, etc. etc. Yo no sé, Alejandro, si tenemos previsto hablar de las medidas de ayudas a las familias o ya En paso principio a no lo he que... previsto porque vamos un poco Vale, bastante ajustado el vale, tiempo y como vamos más perfecto, enfocados, sí que aquí me gustaría hacer un inciso en por esto que está favor. diciendo mi compañero, y es que el Real Decreto da la presunción de veracidad al trabajador en este caso, ¿vale? Si el trabajador a iniciativa o a motu propio quisiera solicitar amparado en cualquiera de los supuestos que da esta reducción de jornada laboral, debería de ser, si se deniega por la empresa quien manifestará las causas contrarias o aportará las pruebas de que no procede, porque se da presunción de veracidad al trabajador. Pero también he de decir que en caso de disputa, de que aún así el empresario no lo acepte, se remite a la justicia ordinaria, que en este caso no funciona y está bloqueado. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí, como me imagino que os dirá luego un poco más adelante mi compañero, pero sobre todo en estos supuestos con temas de trabajadores, nos gustaría apelar un poco a la cordura y a la negociación. Al final, creo que la base de todo esto, en estos decretos tan por desarrollar y tan por articular, que en muchos aspectos quedan ambiguos y dan lugar a suspicacias y argucias, es mejor una mala negociación que un buen juicio, ¿vale? Como se suele decir en el argot. Nos gustaría un poquito apelar a la cordura y que si se pueden negociar unas vacaciones o mitad y mitad de la plantilla. El decreto deja bien claro que muchas de las partes está en la negociación y en la ayuda común entre todos, ¿vale? Por mi parte, Juan Carlos, era un poquito la aportación Pues que quería hacer. magnífico. Con la venia pasamos a los plazos de suspensión. Bueno, por supuesto, a las medidas para hacer el teletrabajo, ya lo sabéis, creo que es lo que más claro queda. Este decreto nos empuja de una manera, creo que clara y acertada, a propiciar el trabajo siempre que se pueda. Si no, no se puede, obviamente, ¿no? Como un meme que todos habéis recibido, ¿no? El trabajador de la construcción no puede hacer teletrabajo. Podemos pasar ya directamente al tema sector turístico, comercio y hostelería. Yo creo que vamos un poquito mal de tiempo. A mí me gustaría ir directamente al tema Me de los acaba precios. me acaba de comunicar Zoom que nos hace un regalo y nos ha quitado el límite de tiempo. Entonces yo creo que podemos ir un poquito con más pausa, Podemos ir sin... pero bueno, vamos a intentar mantener en la medida de lo posible no estar 2 horas de conferencia, pero sí que puedes ir tranquilo porque me lo acaban de notificar, ¿vale? Perfecto, perfecto. Yo iba ya, pues imaginaros, Por el que me avión. conoce, iba ya con el avión. Bueno, vamos con las medidas de apoyo, medidas jurídicas. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver, creo que todos lo tenemos más o menos claro, pero por si acaso. El tema civil, administrativo y civil, los plazos, como aquí pone ejecutivos, hasta el 21 de abril, la suspensión de hipotecas para los afectados, no se contempla de momento nada para el alquiler y ahora vamos a hablarlo.
Plazos administrativos y civiles se suspenden hasta nueva orden, lo que dure el decreto. Tengo que deciros que ya se está comentando de una manera pseudooficial que se va a ampliar hasta el día 12 de abril. Esto no es oficial, pero casi me atrevería a decir que va a ser prácticamente inviable, tal y como está viéndose la curva que nunca llega, seguimos subiendo para arriba, una línea ascendente, no logramos doblegarla. Me temo que vamos a estar hasta el día 12 con el decreto de confinamiento. Por lo tanto, el tema tema administrativo, tema civil, tema de, por ejemplo, garantías de consumidores, todo se aplaza, todo se para. Si ustedes tenían 15 días de garantía o 60 días de garantía, se le va a sumar a esa garantía el periodo de congelación de este aplazamiento. Salvo en la vía penal. En la vía penal se suspende todo lo que no sea importante. Por lo tanto, cada jurisdicción va a considerar qué es lo importante y qué no es lo importante. Tengo que decirles que la Audiencia Nacional, sin ir más lejos, se estaba celebrando el juicio de la Gürtel, la última pieza ya, y decretó la suspensión. Por lo tanto, cada jurisdicción, es decir, cada tribunal superior de cada comunidad autónoma puede decretar si avalado o no por el Consejo General de Poder Judicial. Por lo tanto, el tema administrativo suspendido, tema civil suspendido, no hay demandas, no hay contrademandas, no hay plazos, se para todo. Si yo quiero demandar a alguien, no voy a poder demandarle hasta que no pase esto, igual que si alguien quiere demandarme a mí, salvo en lo penal y siempre y cuando sea tema grave, violencia de género, delito de narcotráfico, cualquier tipo de delito. Por supuesto, la policía sigue trabajando, por si alguien no lo tenía claro. Sí que me gustaría... Juan, Por favor, Juan adelante, Carlos, adelante. sobre esto que estás comentando, porque aunque se extinga se paralice la vía civil y la vía penal, ayer desde la inspección de Hacienda y se nos decía en uno de los foros que el criterio de la administración es que aunque no haya obligatoriedad, no quiere decir que si el cliente quiere hacerlo, lo puede hacer en la vía fiscal y en la vía laboral. La administración no está cerrada, nos decían, la administración está abierta y quien pueda y desee trabajar de forma telemática y hacer sus presentaciones altas, bajas, en este tipo de impuestos o de laboral, puede hacerlos aunque no se le exija por el periodo de congelación, ¿vale? Puedes continuar, Juan Carlos. Sobre todo si es para pagar. Creo que se han dado cuenta ustedes que lo que Hacienda ya les aviso, que no hay ningún atisbo de suspender que la campaña de la renta empiece el 1 de abril y como si no pasara nada. De verdad, hay cosas que en este país sigo sin entender. Como quién va a ayudar a todas las personas que iban físicamente a que les hagan la renta. Primera pregunta. Pero bueno, no es el objeto, que me caliento y luego le quito tiempo a mi querido amigo Alejandro, que ya han visto ustedes todo lo que sabe y estoy seguro que les va a encantar. Sí que me gustaría terminar con el tema de los alquileres. Muchos de ustedes, estoy seguro que pagan un alquiler por sus naves industriales, por sus locales comerciales o tienen otras obligaciones de pago con cualquiera. Esto ya pasó, esta doctrina del rebus sic stantibus ya se usó en la anterior crisis y significa que en atención a las nuevas circunstancias que no son previstas, vamos a sentarnos y vamos a negociar o renegociar. Mire, he visto algunos WhatsApps de algunos caseros que de motu propio le han dicho, oye, este mes págame la mitad o no me lo pagues y págame el mes que viene. Adelantémonos, estaba comentando Alejandro que él va a terminar seguro con un mensaje de esperanza, que yo también me voy a sumar, por supuesto. Vamos a adelantarnos y vamos a negociar con cualquiera, porque primero, insisto, hay jurisprudencia, hay doctrina, para que podamos en estas nuevas circunstancias que no son previstas, poder sentarnos y renegociar, no solo con nuestros empleados, que lo estaba comentando, yo creo que también es una buena medida si no deseamos hacer ningún ERTE, porque como han visto, si no es el de fuerza mayor, el resto es complicado y aún así recuerden lo que bien comentaba mi compañero Alejandro, cuidado, si hago un ERTE y luego me bonifico con el 100%,
porque puedo tener consecuencias y luego no readmito. Ojo, tengo que readmitir a todos aquellos que he hecho un expediente de regulación de empleo temporal. Por mi parte, Alejandro, creo Sí, que me hasta gustaría aquí. explicar el tema del rebus sic stantibus. Es una doctrina que sentó jurisprudencia en el 2012, en la anterior Ujú. crisis, que salió del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo en este caso, y lo que viene a decir es que si nosotros ya hemos intentado por la vía diplomática o por la vía amistosa el negociar nuestros alquileres o otro tipo de cuotas en este caso que tengamos obligatoriamente con adquiridas, ¿no?, de compromiso con la empresa, lo que podemos hacer es, si la otra parte se obceca y se cierra en banda y no quiere negociar, apelar a esta doctrina. ¿Por qué? Porque ayer se nos decía sobre todo que cuando ya hemos recibido varias negativas, que se instase a la otra parte apelando a esta doctrina a sentarse a negociar. Porque en el caso de que no quisiera de ninguna de las maneras, esta doctrina lo que viene a decir es que las circunstancias que no han sido previstas ante un caso imprevisto tienen que dar lugar a una renegociación adaptada a la situación, ¿no? Entonces, si nosotros en un momento dado ya hemos apelado a esta doctrina y la otra parte, en este caso el arrendatario o quien fuera, no se sienta a negociar y decidimos suspender los pagos por haber apelado a esta doctrina, posteriormente en un requerimiento monitorio o en una disputa civil se podría entender incluso una actuación abusiva por su parte. Pues perfecto, perfecto, maravilloso. Como siempre, poniendo el punto sobre la I y magníficas tus matizaciones. Te paso directamente el testigo, porque creo que a partir de aquí continúas tú, Alejandro. Y nada, les dejo con Alejandro Salvador. Como ya han visto, es todo un portento en este tipo de materias, y les dejo en buenas manos, y al final de la charla me uno. Adelante, Alejandro. Perfecto. Voy a intentar, a ver si puedo poner que se me vea a mí en la cámara. Pero eso lo dices porque eres más guapo que yo, ¿no? Sí, Porque, pues claro, porque no, no, hombre, porque... no estoy acostumbrado aquí. ¿Me Bueno, veis? Saray, adelante, negocia con ella, ¿eh? Está comentando Saray, Alejandro, mientras estás tú intentando que te veamos. Yo personalmente no te veo, ¿eh? ¿Vale? De hecho, estoy viendo tu pantalla ahora. Sí, aquí te veo, ya te veo, aquí estoy, aquí estás. Te veo, te Vale. veo. Saray, adelante, intenta negociar con tu casera. Tienes la oportunidad de hacerlo. Adelante, Alejandro. ¿Esto se me ve bien? Sí, 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 por supuesto. Vale, pues yo un poco quiero explicar las medidas fiscales y tributarias. En este aspecto son muy cortitas porque, como bien ha dicho antes mi compañero, se han quedado bastante escuetas y bastante ligeras. Van un poco legislando y modificando lo que son el Real Decreto. Yo me voy a atrever a tildarlo hasta casi de a golpe de titular. Entonces, por eso es un poquito por lo que aconsejábamos, como ha dicho antes mi compañero, esperar hasta el martes, que hay un nuevo Consejo de Ministros, y de seguro muchas de estas medidas o de este tipo de puntos que aparecen en el Real Decreto los van a modificar casi seguro. Bueno, vamos a comenzar. Después os hablaré un poquito en cifras macro de economía, que pues aunque al principio eran bastante desoladoras, yo fui uno, y lo tengo que reconocer, una de las primeras personas que empezó a ver el horizonte bastante negro, porque nadie reaccionaba como tenía que reaccionar, porque estaban tan centrados en la crisis sanitaria que nadie se estaba fijando en el medio y en el largo plazo, que era el horizonte económico. Pero gracias a Dios, desde hace un par de días hacia esta parte, la Comunidad Económica Europea ha empezado a funcionar como se concibió y como debería de haber funcionado siempre, y parece que los 27 empezamos a funcionar como un organismo único y como un club, y se han empezado a hacer medidas que son bastante esperanzadoras, y así lo entienden las agencias de calificación y los economistas y analistas del sector. Bueno,
A ver, es que como no tenemos aquí control, hay que hacer todo. Vale, medidas fiscales y tributarias. Aplazamientos de las deudas tributarias. Se ha aprobado un aplazamiento de las deudas tributarias y fiscales, o sea, de los impuestos, desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020. Esto se ha aprobado en un método de 3+3. Se dicen que es de 6, pero ojo, porque no es de 6, ¿vale? Es un proceso de 3+3, son 3 meses sin intereses y otros 3 meses que sí que cargarán intereses. El sistema es un sistema que ha establecido la Administración y que tiene como complejo la propia inspección de Hacienda y que tenemos que... ¿Estáis viendo el... Juan Sí, sí, Carlos? lo vemos perfectamente. Te estamos escuchando atentamente. Vale, pero estás viendo Sí, 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 la la ponencia, ¿no? presentación. Sí, 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 sí. Perfecto. Vale. Es un proceso que hay que hacer una presentación y una aceptación del impuesto y a la vez que se hace la presentación y la aceptación del propio impuesto hay que solicitar en el mismo acto el aplazamiento en base a al mecanismo que ya venía hecho en la anterior situación del periodo de crisis que estuvimos. Entonces, ojo, porque si no lo hacemos bien y tenemos la intención de aplazar unos impuestos para contar con un poco más de tesorería o de liquidez en la empresa, y no se hace con el proceso que ellos marcan, se entenderá como presentado sin solicitud de aplazamiento y eso es irrevocable. Hay que darle un poquito de cariño y hacerlo de una manera bien, porque a los propios problemas que ya tenemos de por sí, si vamos con premura, podemos ocasionar alguno más. Se nos decía que son hasta 30.000 euros sin aval de aplazamiento y hasta 6 millones con aval. Podemos aplazar deudas que tengamos que ingresar con tributarias o fiscales en este caso. Las tributarias en principio no entraría, pero creo que se van a modificar de hasta 30.000 euros. Los diputados de las Cortes... Juan Carlos. Dime. No, que parecía que se había colado... Parecía que se había... No. Adelante. Está todo perfecto. Perfecto. Por otro lado, como bien decía antes el compañero, la suspensión de plazos en el ámbito tributario. Los tenemos congelados. Van a ir modificando los plazos, pero los tenemos congelados. Como ya he anticipado un poco antes, que estén congelados no quiere decir que si los queremos hacer por iniciativa no los podamos hacer. Si tenemos saldos a favor o si tenemos cualquier actuación que podamos hacer en telemático que nos pueda dar tesorería o nos pueda, pues ya es a iniciativa de cada uno de los empresarios. Luego, las medidas de apoyo que han establecido para las empresas de apoyo financiero son las líneas de avales y autónomos vía préstamos ICO. Esto es un poco una bomba de humo, porque ya sabemos todos que la concesión del ICO va supeditada a la viabilidad de la empresa. Entonces, si venimos con un estado de premura o de emergencia a solicitar una línea ICO, pues seguramente no va a haber ningún analista de riesgos en su sano juicio que va a aceptar ese informe. Pero me imagino que conforme avancen los días irán desarrollando nuevas líneas viables para inyectar liquidez donde tienen que estar, que es en los bolsillos de los autónomos, de los empresarios y de la gente. Luego, el BCE, estaba leyendo yo hace un rato un informe, el Banco Central Europeo, y ha hecho un esfuerzo bastante grande, por eso he dicho hace un momento que es de aplaudir que por fin haya empezado a funcionar como debería de haber funcionado desde el principio. Y a los 750.000 millones que ha anunciado de compra de deuda para poner liquidez en forma de deuda en la calle, la ha abierto a entidades privadas. Por primera vez en su historia se van a hacer compras de deuda. Y además ha flexibilizado y ha modificado los requisitos de estructura de colateral. El colateral son las garantías que se aportan para el establecimiento de un crédito. Entonces, esto lo que está haciendo es abrir efectivamente un abanico
importante de posible liquidez en la calle, como medida extraordinaria de decir que ha priorizado la medida hospitalaria más que una medida conservadora, y no se van a hacer repartos equitativos respecto a la economía de cada país. Esto quiere decir que por primera vez en su historia también el Banco Central Europeo, estos 750.000 millones de euros que ha dado iniciales de deuda, no se van a repartir en base al PIB de cada país, sino en base a la ayuda y al estado de emergencia que tengamos. Luego, entrando un poquito en cifras macro, porque lo entendamos en Román Paladín para el común de los mortales, estamos ante un periodo que podríamos entender que es grave, y es así, ¿no? Estamos ante una situación de gravedad, y aunque al principio pudiera parecer que a lo mejor eso iba a entrar en unas políticas más proteccionistas o conservadoras, como está afectando a todos los países, parece que se han dado cuenta que solo podían hacer una cosa, o dejarnos caer a todos o ayudarnos a todos. Entonces, bueno, por poner un ejemplo de esto que estaba comentando anteriormente, el otro día salió Merkel en la televisión en Alemania, cuando Merkel solamente aparece en la televisión una vez al año como nuestro rey para el discurso de Navidad, y ella dijo que esta era la crisis más importante a la que se había enfrentado Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que tuvieron el episodio de la caída del muro de Berlín y diferentes acontecimientos históricos, y aún así los obvió. Hizo un llamamiento a la cordura, porque desde la economía la recuperación de los estados de recesión, como todos sabemos, se pueden hacer en forma de L, en gráficas, que eso es, pues bueno, dejarnos ahí aparcados y esperar a que la economía se recupere por sí, y nos hubiéramos quedado parados y hubiéramos tardado años en recuperarnos. En forma de V, que es imposible, por mucho que diga nuestro presidente que se va a hacer así, porque el propio estado de alarma ya está haciendo un desplazamiento lateral en la propia gráfica, y luego en forma de U, que es como la mayoría de las agencias de calificación y los economistas detallan que se va a hacer. Cuanto más aplanemos la curva, es directamente proporcional a cuanto más pequeña va a ser la forma de abajo de la U. Entonces, a esto, si le sumamos la burrada de millones en forma de liquidez que se han puesto en la calle a día de hoy, recordemos que Estados Unidos puso $1 billón de dólares, $1 billón de dólares latino, no anglosajón, o sea, 1 millón de millones. El BCE ha puesto 750.000, más lo que ha puesto también China y lo que va a poner Inglaterra en este caso, porque ya no son ninguno de los otros tres o de los continentes. Estamos diciendo que se está haciendo una provisión de liquidez en la calle de las más importantes que podíamos hablar en el tiempo moderno, que estaría a día de hoy en torno a los 3 billones latinos de euros. Esto directamente, si se sabe estructurar, lo que nos va a hacer es que cuando pasemos este periodo de recesión, porque como veíamos con anterioridad, el PIB de España caerá este año en torno al 1,3% de recesión, porque no nos va a dar tiempo a recuperarnos en el último trimestre del año, aunque sí que hay algunos análisis más optimistas, como por ejemplo los analistas de los economistas de Caixa presentaron un informe en el que sí que empezaba a contemplar ya la recuperación en el último trimestre del año, pero el resto coinciden en detallar que la recuperación real será en torno al año 2021, donde se nos da un crecimiento positivo del 4,3% del PIB. Ojo, porque es mucho, o sea, estamos hablando de un diferencial de entre el menos 1,3 hasta el 4,3%. Esto nos dice que no tenemos que tener en la mente la conciencia de una crisis como la anterior que hemos pasado, aunque sí que tenemos que tener unas cuantas cosas en mente.
Esto se traduciría principalmente en que tenemos que pensar como empresarios y como autónomos que esto lo que va a prodigiar o lo que va a resolver es un cambio de paradigma económico. ¿Por qué? Porque la economía está muy ligada también a la psicología, ¿no? Y las últimas generaciones de mi edad, prácticamente de la edad de todos los que estamos aquí, todo este tipo de cosas que están sucediendo las habíamos visto en los libros de historia y pensábamos que no nos iban a pasar nunca. Pero ha llegado. Y cuando esto llega y ves que es real y ponemos sobre la mesa las cifras, porque las personas que trabajamos con cifras, al final vemos números, pero tenemos que saber qué son esos números. Hoy hemos superado el 1.000.000 de muertos, son 1.000 personas que si las ponemos una detrás de otra, empezaríamos a ser conscientes de lo que estamos hablando. Entonces, cuando esto pase, sobre todo los economistas aciertan en decir que empezará mucha gente a tener el síndrome del superviviente, ¿no? Y esto va a hacer que este cambio de paradigma, que ahora pensamos que puede ser malo o que en corto y va a tener consecuencias negativas para nuestros negocios, va a ser un mundo de oportunidad para toda la persona que sea pragmática, que se sepa reinventar y que sea resolutiva, ¿vale? Sobre todo el sector de la salud se estima que va a crecer un montón todo el tema de gimnasios, de cuidados, de belleza, porque todo el mundo que estamos viendo lo que ha pasado, si algo vamos a querer cuando pase todo esto, como supervivientes, es cuidarnos. Y está más que demostrado que después de estos periodos ese tipo de sectores crecen. También sector servicios, todo el tema de experiencias, de hoteles, de viajes, todo eso va a crecer de una manera bastante exponencial. Entonces, aunque a día de hoy estemos centrados en resolver una crisis sanitaria importante, en el medio y en el largo plazo, centrémonos, por favor, en la economía y entendamos que es una oportunidad. De hecho, todos los que estamos hoy aquí presentes en esta ponencia ya estamos haciendo algo. Lo que sí que recomiendo es que seamos pragmáticos y que sigamos haciendo, porque el mero hecho de estar ya a día de hoy preocupados y haciendo algo es una ventaja increíble, cuantitativamente hablando, sobre los que están en su casa pensando que esto se va a resolver solo. Se resolverá, pero que no piensen que van a salir mañana a la calle y van a levantar la persiana y el mundo va a estar exactamente igual como cuando se entraron en sus casas, porque si de algo estoy seguro es que esto va a marcar un fin de ciclo y un fin de época. Va a haber un antes y un después, en forma de consumir, en forma de pensar y en forma de afrontar los negocios. Ya estamos viendo la importancia de la digitalización y la importancia de muchas cosas que habíamos oído hablar, pero bueno, yo para qué la necesito si a mí no me llega. Aprovechémoslo para formación, aprovechémoslo para pensar, para reinventar. Tenemos mucho tiempo, tenemos tiempo para reacondicionar nuestros negocios. Y si sumamos la inyección de capital, sumamos todo este tiempo y el cambio de paradigma, seguro que los que a día de hoy ya estamos haciendo algo, vamos a salir bastante fortalecidos de esta situación. Ayer nos decía un economista en CEF, en el Centro de Estudios Financieros, en la cumbre que hicieron, más profesional, bastante más técnica, fueron 4 horas de conferencia, que una de las principales cadenas de alimentación de España, el jefe había hecho un ERTE, pero la gente no la había mandado a casa a estar de vacaciones. Les había puesto formaciones online para personal, cada uno en su base, porque estaban bastante preocupados, pero sobre todo él se había preocupado de solicitar que se renovase el plan de marketing de la empresa, porque él pensaba que cuando todo esto pasara, el modo de consumir del propio cliente iba a cambiar de una forma abismal, y él tenía miedo, decía, ¿qué pasa si ahora el cliente se acostumbra a consumir en su domicilio y no vuelve al restaurante como volvía antes? Esa persona ya está trabajando en anticiparse a todas estas cosas y de seguro va a ser un winner. O sea, cuando esto pase, él estará a años luz del que vaya a corriente o esté en su casa esperando a ver por dónde sale el sol para sumarse a la corriente. Entonces, aprovechémoslo,
Luego hay una filosofía muy española que es cargar a nuestras empresas y a nuestras organizaciones todo el soporte financiero al PIG, a las pérdidas y ganancias. Y eso, a día de hoy, todo lo que podáis conseguir de liquidez vía estas medidas, vía aplazamientos, vía negociación, hacerlo. Hay algunos economistas que os dirán, ¿para qué queremos financiación si tenemos las empresas paradas? ¿No? Eso no tiene sentido, no vamos a producir, no necesito financiación. No, porque eso es cargar todo al balance de pérdidas y ganancias, y entonces nuestras necesidades operativas financieras y crediticias del futuro las estaremos supeditando a las ventas, que es lo que nos encontramos en España, y por eso a poquito que varía la economía, las empresas se ven bastante afectadas. Es mejor cargarlo al balance, y cargarlo al balance en forma de instrumentos financieros, de reservas voluntarias, de patrimonio neto de la empresa, porque eso a día de hoy no tengamos en la cabeza que esta crisis es similar a la que hemos pasado. La crisis anterior teníamos libertad, podíamos ir donde quisiéramos, lo que no teníamos ninguno era dinero, ni mucho solvencia para acceder al crédito. Esto va a ser distinto. Hemos cesado la actividad, pero tampoco tenemos gastos, y si sabemos adaptarnos a todas estas herramientas que se nos están dando, seguramente cuando se dé el pistoletazo de salida y se diga ya se puede volver a producir, quien se haya estado preocupando de tener una buena liquidez para poder acometer las reformas necesarias, de aprovechar este tiempo en identificar cómo le va a afectar y cómo tiene que modificar su modelo de negocio hacia este nuevo cambio de paradigma, y haya estado haciendo este tipo de cosas de manera pragmática. No nos demos cabezazos, o sea, estamos viendo que el Real Decreto se está modificando prácticamente a diario. Tenemos que ser dinámicos y estar pendientes y ser pragmáticos y ser resolutivos, y saldremos bastante fortalecidos. Por mi parte, en principio, muchas gracias por habernos escuchado. Juan Carlos, no sé si estás ahí. Juan Carlos. Hola. Perfecto. A ver, que me comenta que tenemos un problema con el tema del micro. Os activo el micrófono. ¿Tenéis todos el micrófono activado? Ahora lo tengo. Perfecto. No sé si tenéis alguna duda, cualquier aclaración, cualquier cosa. Yo no tengo ni duda. Yo acabo de hacer una pregunta por el chat. No sé si la podéis leer. Sí, un momento, que lo abro. Voy si quieres. Sí, para el tema de autónomos societarios con empleados. No hace distinciones entre tipologías de autónomos, ¿eh? Correcto. Vale, pero que quiero decir que el que se acojan los empleados a un ERTE no tiene nada que ver con que el autónomo pida un cese de la actividad de la empresa. Se entiende que es correlativo. De hecho, ayer se nos decía, el criterio de la administración es que si se aprueba el ERTE, automáticamente, de manera indirecta, la lectura subyacente que hacía la inspección es que también estaba justificado y aprobado el cese de actividad del empresario, y en este caso el derecho al subsidio sí estaba al corriente de pagos. Vale, pero ¿hay también que presentar la documentación correspondiente, o solo si se presenta el ERTE, como me estás diciendo, luego eso conlleva que haya un cese de actividad? ¿O hay que presentar también la documentación de cese de actividad? Es que son administraciones, como lo han hecho todo muy cogido con alfileres, y sí que el ERTE lo tramita la administración laboral en este caso, pero después quien te va a pagar a ti el cese de la actividad una vez hecho es la mutua. Vale.
Pero entonces la documentación del cese de actividad, ¿dónde hay que presentarla? ¿En la mutua? Hay que ponerse en contacto con la mutua. El Vale. decreto es lo que nos deriva es a ponernos en contacto con nuestra mutua asociada y ellos nos informarán, porque había algunas cosillas ahí en la letra pequeña que eran un poco para echarse a temblar. Incluso ayer se nos decía que si no podemos, si tenemos premura por hacer el cese de la actividad y acceder a la prestación por cese de actividad, como bien ha dicho mi compañero antes, para poder declarar de manera fehaciente la reducción del 75% de la facturación sobre el mes anterior, tenemos que esperar una serie de días, ¿no? Que son bastantes. En la letra pequeña nos decía que lo que podíamos hacer... No. En la letra pequeña lo que nos decía... ¿No me lo has dicho? Se está escuchando de fondo a los niños, al marido, sí, a todo el mundo. Los micros abiertos, ¿vale? Que si compra... Que si compra, que si no compra, vende, invierte. Sí. Vale, se nos decía que el decreto nos deja presentar una manifestación jurada como que, evidentemente, cuando pase el periodo va a caer. Eso, y si luego no cae, te van a hacer devolver todo más. Es que es un poco complicado. Aquí la recomendación es, como bien ha dicho antes mi compañero, esperar a ver si la ley nos la desarrollan en la norma este martes y nos arrojan un poquito más de luz. Vale, y en el tema de la presentación del ERTE, nosotras, o sea, yo hablo porque trabajo en un centro de fisioterapia, entonces, en principio nuestro epígrafe no está como obligado a cerrar. Pero Claro, nosotros, soy salud. Claro, entonces nosotros hemos cerrado el centro porque además nosotros el contacto con el paciente no tenemos las mascarillas, no tenemos de nada. Y luego, además, pues, por supuesto, la gente, aunque estuviéramos abiertos, dudo que tuviéramos la facturación de cualquier otro mes, pues porque no habría gente que viniera. Luego las clases, también tenemos clases de pilates y yoga y todas las clases, al ser en grupales, se han beneficiado también. O sea, al final hemos decidido cerrar el centro. Por eso decía yo antes que mi recomendación es darle cariño a esos informes, porque ahí entra un poco la pericia de cada asesor o de quien lo vaya a tramitar. Sí, sí, sí. Hay que adornarlo y darle un poquito de cariño, porque igual, pues, aunque no estéis obligados a cerrar, al ser una actividad grupal, y también se podría tratar de alegar que pueden ser pacientes de un factor de riesgo por una serie de circunstancias que sí que pudiera hacer que la administración entendiera que entra dentro de esos establecimientos obligados a cerrar. Ya, lo que pasa es que en este caso nuestro asesor se ha adelantado un poco y ya ha presentado los papeles. Entonces, en el caso de que nos lo denegaran, ¿podríamos ir a un ERTE por causas de la producción? ¿O? Sí, efectivamente, sí, no extingue la vía en la denegación del anterior, ¿vale? De hecho, se hace distinción en la norma sobre la presentación anticipada. Antes, como hubo un tiempo entre la decretación del estado de alarma y la propia norma el propio Real Decreto de las ayudas, la gente que lo presentó en ese impasse, hay una letra pequeña que dice una serie de cosas, como que, por ejemplo, si lo presentasteis antes de ese plazo, a vosotros no os entrarían en vigor los plazos reducidos de los 5 días, serían los plazos ordinarios de resolución de 14 días para la administración. O sea, si lo hemos presentado, a ver, se ha presentado hoy, creo. Vale, entonces sí. Entonces entráis en un plazo sí que entraría, ¿no? El asesor o la gestoría que lo haya presentado en periodo, en el impasse entre el estado de alarma y la salida del decreto, estaría en los plazos ordinarios, por ejemplo. Vale. Y en nuestro caso, por ejemplo, sí, ojalá, ¿no? Pero si el martes, por ejemplo, que hay Consejo de Ministros, saliera que también se pueden cerrar los centros de fisioterapia, porque sí el Colegio de Fisioterapeutas ha pedido que se cierren, aunque hayamos presentado los papeles, ¿tú crees que sería retroactivo? O sea, quiere decir que... Sí, claro. Y si en el momento que lo examinen estáis incluidos en la lista, no hay... Pues... Y si cuando lo examinan no estamos incluidos, pero luego sí, ahí ya la cosa cambia, ¿no?
Pues es que hasta tan ahí no lo han pensado. Claro. Porque, No surgen tantas dudas. claro, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un recurso de alzada? ¿Y dónde lo llevamos el recurso de alzada? ¿A quién se lo presentamos si está todo paralizado? Es que es complicado. Es así, sí. Vale, en el caso, tenía otra pregunta sobre los ERTEs, los de ahora sí que sé, el que es ahora por el COVID-19, sí que sé que no se congela, o sea, se congela el paro, digamos, y no Computa, corre, efectivamente, eso es. Pero en el caso de los ERTEs anteriores sí que se paralizaba el paro y en el caso de que luego volviera se abría otro nuevo, En los ¿verdad? ERTEs ordinarios, no. En los ordinarios, sí, bueno, en los Exacto, que se hacían... sí. Vale, eras por si no nos podemos acoger a este, es saber que en el otro caso sí que... No, pero hay 3 niveles, ¿eh? Está el de la Vale. producción, el de Sí. fuerza mayor y luego el ordinario. El ordinario a día de hoy está, pero yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Vale. Porque es ordinario y porque si la empresa tiene comité, hay que negociarlo con ellos y después presentarlo. Si el liberado sindical no lo encontramos, nos dicen que hay 5 días para crear un grupo de negociación dentro de la empresa. Es más complejo la presentación y sí, todo, es muy complejo. es muy complejo y en el más caso es la de... tesitura. Sí, en el caso de causas de la producción, porque en este caso, si no entráramos en causa mayor, sería por causas de la producción. Causas de la producción es muy amplio y se puede justificar bastante bien porque entran unos supuestos, por ejemplo, logísticos. Oiga, pues yo tengo el centro y es gente de movilidad reducida y la empresa que nos da el servicio de transporte ha cesado en su actividad. O tengo la empresa en un polígono y las líneas de autobuses no... Es bastante más amplio de Vale. Lo que pasa es que sí, lo que hay que hacer es un buen informe para que te lo aprueben. Claro. Exacto. Muchas gracias. De nada. ¿Llevamos un orden o puedo preguntar? Sí, puedes preguntar. Bueno, mi caso será de los más simples que hay aquí. Yo tengo un pequeño comercio, una tienda de ropa, no tengo empleados y me han obligado a cerrar. O sea, no hay ninguna duda, no tengo que demostrar nada. Y tributo por módulos, entonces no tengo gestoría. Mi duda era dónde presentar el cese de actividad. Entré en la página de la Seguridad Social y vi que había un modelo. Pero no, seguramente no el que tenemos que presentar ahora. Y ahora he creído entender que hay que presentarlo en la mutua. El cese de la actividad como empresario hay que ponernos en contacto con nuestra mutua asociada y ellos nos dirán las directrices y el modelo de... No os riáis, yo no sé cuál es mi mutua. Creo recordar... Pues entonces tienes un problema. Nos vamos a reír, Carmen. Entonces tienes un problema. De buen rollo. Sí. ¿En serio me lo dices que tengo un problema? Hombre, lo podré... Sí, sabes. Pero es que ¿a quién llamamos de la Seguridad Social? Yo sé que sí que hay gestores que tienen teléfonos privados de funcionarios y están intentando de rascar si pueden mirar en el sistema en que mutua estamos, pero si no tenemos el sistema red acreditado o no sabemos quién es la persona autorizada o no somos conscientes de cuál es nuestra mutua asociada en el día que nos dimos de alta, debemos hacer un poquito de... No le di ninguna importancia. Es que no le di ninguna importancia. Quiero decir, elegí, no sé. En verdad no se la damos a nadie porque este tipo de causas son tan excepcionales que es normal. Entonces, pero cuando pase todo esto, podré acudir a la Seguridad Social, saber cuál es mi mutua y en ese momento solicitar... Y te computaría con carácter retroactivo, se retrotrae. Quiero decir, no tengo un plazo límite en estas circunstancias excepcionales, alegando la verdad que no sé cuál es la mutua. Lo que pasa es que sí que quedaría anulado automáticamente cuando el Estado decretase el fin del estado de alarma, porque se ha contemplado así en el Real Decreto. Entonces lo que podrías pedir es la compensación de los atrasos, sino el... Cuando no volvamos a la normalidad no voy a poder saber cuál es mi mutua y no voy a poder hacer nada. ¿Tienes certificado digital? No. Tengo clave PIN, no.
Si tuvieras certificado digital, podríamos intentar entrar en el sistema RETA y sacar un informe y ver dónde tenemos la mutua. Pero nada. Bueno, quiero decir, no van a dejar de concedérmelo, ¿no? Lo presente cuando lo presente. no, en principio no. Bueno, me imagino que no seré la única a lo que le pasa. No, me imagino que no. Por ahí está David. Muchas gracias, esa era mi pregunta. Gracias, Carmen. Por ahí está David intentando hacer alguna pregunta. David, por favor. Dime, David. Muy buenas, Alejandro. Quería saber si está previsto o está ya algo referido a los desahucios. Pues no, ahí se nos ha puesto nuestro queridísimo vicepresidente social a trabajar. Ha anunciado una barra libre de medidas progresistas que yo personalmente el otro día decía que casi me alegro de que en esta situación esté ese señor ahí, porque por lo menos va a mirar por ese tipo de cosas y algo tirará para virar del gobierno a ese tipo de medidas, pero no han concretado nada a día de hoy. Solo un apunte para todos los que nos estéis escuchando. El 70% de los desahucios, cerca del 70%, se produce por el alquiler. Y de momento, como bien estaba comentando Alejandro, están estudiando alguna medida, pero no hay ninguna clara y se está dejando prácticamente sin apoyo pues a los más necesitados, que son los que están con alquiler. ¿Y que hay alguna medida? Dime, Alejandro, dime. Exacto, hay un problema grave porque la mayor parte de los desahucios vienen propiciados por el régimen de alquiler. Entonces, yo creo que harán algo y yo personalmente pienso que lo interesante sería articular la norma para que en este caso de supuestos, que ojalá no lo volvamos a ver ninguno más en la vida, no se puedan producir ni durante ni en un periodo después. Yo entendería que una vez salido de este periodo excepcional, en unos meses posteriores tampoco se pudieran articular este tipo de desahucio hasta que un poco todos volviéramos a la normalidad y a la liquidez para evitar suspicacias, porque da mucho juego y vivimos en el país del Lazarillo de Tormes. Vale, quería hacer una aclaración y otra pregunta. Una, en Cataluña sí han suspendido todos los... hasta donde sé. En Barcelona. Cataluña va al unísono, David, y es demagogia. Porque ya le ha dicho el gobierno central que está todo centralizado y que lo que hagan no sirve. No sirve. Vale. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué pasa con las empresas que entran en causa de disolución por esta cuestión? En causa de disolución. Pues cuando habría que ver qué causa primero. Cuando se hiciera concurso de acreedores, claro. El administrador concursal veríamos el informe que hacía, porque se tocó este tema ayer, ¿vale? Y lo que se decía es, ¿realmente se entra en causa de disolución por esta circunstancia? ¿O esta circunstancia es la que pone en la puntilla unas patologías previas de la empresa? Entonces, daba para otro debate que tampoco se ha contemplado a día de hoy. Vale, estupendo. En la aplicación hay una forma que los que están haciendo comentarios con la mujer y estas cosas, que pueden mutearse el micro. Sí, pueden quitarse ellos el micro automáticamente, sí. Para que se pueda escuchar mejor a los que hablen ahora. Venga, muchas gracias. Gracias a ti, David. Gracias, David, por tu pregunta. Hola, buenas. ¿Podría preguntar? Sí, claro. Buenas, soy Romina. Sobre los pagos, sobre Hacienda y sobre Seguridad Social. Sobre Hacienda, lo que dice el plazo hasta el 30 de mayo se refiere al pago de todos los módulos de los modelos del primer trimestre, es decir, el 30, el IRPF y esos, el IGB, el IVA. Sí. Vale, podríamos aplazarlos. Vale, pero ¿es automático o tenemos que solicitarlo? Hay que solicitarlo y hay que solicitarlo, como he comentado antes, de una manera muy concreta, que incluso han hecho la inspección, los compañeros de inspección de Hacienda han hecho una especie de tutorial y está ya en la web de la administración de cómo se debe de hacer.
Perfecto, gracias. Y sobre la cuota de la seguridad social, a los que los tenemos domiciliados, que es la mayoría, ¿nos lo van a descontar automáticamente de manera normal la cuota? Claro, es que no hay ninguna excepción de la cuota. O sea, aquí han jugado mucho a vender humo. No hay ninguna excepción de la cuota. Lo que podemos hacer es cesar la actividad. Y si cesamos la actividad, no te van a pasar la cuota. Pero si no cesamos la actividad, te van a pasar la cuota porque ellos entienden que sigues en el régimen general de autónomos. Vale, y lo de que si tenemos pérdidas del 75%, ¿eso también ayuda a no pagar la cuota? Porque eso sería... Pero no es que no tengas que pagar la cuota, eso te ayuda a cesar la actividad. Todos los autónomos tienen derecho a darse de alta y de baja como máximo 3 veces al año en el sistema del régimen de autónomos. Entonces ellos lo que están haciendo es articular para que los supuestos de autónomos que tengan cualquier tipo de incentivo de bonificación no la pierdan, como la tarifa plana o la cuota reducida. Pero básicamente lo que estamos haciendo es una baja. Y una vez que hemos hecho la baja, pedir la prestación de cese de la actividad amparada en los supuestos que ellos han articulado de este 75% o de fuerza mayor. Vale, ok. Entonces... vale, entonces vamos a seguir pagando de manera normal la cuota. Vale. Si sigues de alta, sí. Sí, y si me doy de baja, disculpa, yo estoy ya al final de la bonificación del beneficio. Si nos damos de baja, al volver continuamos con la misma bonificación. Pues es lo que están luchando ahora. Por eso os decimos, estamos a viernes, vamos a esperar hasta el martes porque no tienes que pagar nada más hasta el mes siguiente y tenemos plazo de tiempo y vamos a ver si a alguien le viene la inspiración divina y esto lo articulan un poquito mejor y podemos hacerlo de alguna manera que o se te congele el plazo y no pierdas esa bonificación o incluso entre la exoneración de cuotas. Claro, vale, ok, listo, muchas gracias. Nosotros, de todas maneras, todo el mundo que os habéis ido apuntando, que no lo he comentado, estamos a disposición en el email para cualquier servicio, cualquier cosa que pudierais necesitar, y nosotros todas las modificaciones con los grupos y los foros donde estamos metidos de economía, de estudios financieros y demás, o con la administración, estamos en constante formación. Yo estoy trabajando más ahora que antes de esto, ¿vale? Llevo 2 días durmiendo prácticamente 6 horas y ayer me chupé 4 horas de conferencias, entonces el lunes seguimos y todo lo que se vaya modificando y veamos interesantes, vamos a ir haciendo memorándums y se os va a ir mandando a todos porque estéis al día y lo sepáis. Estupendo. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, yo. Sí, dime. Mira, yo tengo una peluquería. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Saray. Hola, Saray. Hola, buenas. Mira, yo tengo una peluquería, tengo una empleada, ¿vale? Pero tengo cerrado. Ponen que las peluquerías podemos ir a domicilio. Pero yo evidentemente tengo a mis 2 hijas en casa, con lo cual no estoy yendo a ningún lado. Mi asesora me ha dicho de hacer un ERTE a la empleada y luego hacerme a mí pues eso, el cese de actividad. Puedo hacerlo, ¿no? Sí, pero volvemos a entrar en la ambigüedad de Cuidado, os han dado ahí ese matiz de que podéis hacer el teletrabajo y entraríamos en la pericia del informe. Alejandro, cómo se justifica y cómo permíteme, Saray, te pongo un ejemplo gráfico. Sí. McDonald's no le han admitido el ERTE de los 12.000 empleados aludiendo que pueden vender a domicilio. Burger King. Perdón, Burger King, disculpa. Pero cuidado, no se lo han permitido porque ellos entienden que es que lo han aplicado sobre el 100% de la plantilla. No ha salido el informe no ha salido el informe del criterio, pero no han contemplado unos servicios mínimos para ese posible servicio a domicilio. Quizás a Saray, como el 100% es una empleada, pues vamos a ver si le dejan o no. Cuidado con esto, ¿eh? Entra la pericia de quien haga el informe, porque yo, por ejemplo, te podría justificar que tú eres los servicios mínimos y que a la vez pides una reducción o necesitas una reducción de jornada por alguna persona dependiente de tu proximidad. Claro, yo tengo 2 hijas y evidentemente no me las puedo llevar a ninguna pero casa. entramos en la pericia del informe. Ya.
Vale, a ver, entonces que le tengo que decir a mi gestora que me lo adorne de puta madre, ¿no? Básicamente. Se le ocurre, y si no sabe, que nos llame. Vale, vale. Y luego otra vez, el tema de autónomos se tiene que seguir pagando igualmente, ¿verdad? No, si haces un cese no lo vas a pagar. Ah, vale, entonces no se paga autónomos si hago el cese. Vale. Claro, estás cesando la actividad. Vale. Tenemos que entender que el cese de la actividad es cesar en la actividad y que no es lo mismo que la prestación por cese. La prestación por cese es otra cosa que se da cuando se cesa, que ahí es donde podremos tener derecho o no en base a los requisitos. Vale, pero también voy a poder a poder cobrar esa ayuda. Si cumples los requisitos. Vale. Por eso vamos a esperar, porque otra vez, porque a lo mejor puedes hacer el ERTE sobre la empleada y si alguien piensa con lucidez y te exoneran de las cuotas, pues aunque no hagas el cese de actividad, puedes tener la persiana abajo sin gastos. No los tendrían que cobrar las cuotas, o no las tendrían que devolver de manera automática. Porque yo el alquiler es un compromiso que yo adquiero con otra persona y ahí no me parece normal que me pidan nada. Pero ahí no se van a meter en lo que sea alquiler privado. No se van a meter. Pero lo que no me parece bien es... Cuidado, Hola, sí. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Tefolgado, estoy por aquí. A ver, mi caso es completamente diferente a lo que están planteando el resto de compañeros. Yo soy agente comercial autónomo, ¿vale? Según alguna directriz que he visto, podemos trabajar libremente, no sé dónde vamos a trabajar si mi negocio no es físico, no es una tienda, no es un tal, sino que tengo 300 clientes que visitar. Si no no me puedo mover por la calle, ¿cómo voy a trabajar, no? Entonces, nosotros normalmente las liquidaciones son trimestrales, en algunos representados son mensuales, con lo cual yo voy a recibir la liquidación trimestral desde 1 de enero hasta 30 de marzo, el día 30 de marzo, ¿vale? ¿Cómo voy a justificar yo que estoy 15 días desde el día 13 o del día 14, no sé qué día es, metido en casa? Justificar ese 75% de la rebaja en los ingresos y tal, es muy difícil justificar. No, pero claro, es que es una medida que es una cortina de humo. No han dado nada que no existiera ya. La prestación por cese de actividad ya existía. Correcto. Es lo mismo, o sea, es que... Sí, pero, a ver, si yo tuviera una tienda, como la compañera que tiene una peluquería, cierras, cesas en tu actividad y ya está, pero ¿yo qué hago? Si yo visito comercios, los comercios están cerrados. Claro, pues ahí habría que intentar hacer un informe para justificarlo como que tus empleadores o tus clientes en este caso, que también es en este caso tu empleador, ¿no? De manera subyacente, está cerrado, porque a ellos sí que les atañe, y que tú eres comercial, que no entras en la norma, pero eres comercial especializado en que sí que entra en la norma. Es que es un poco... Y luego, vuelvo a lo de antes, hay 18 autoridades competentes para aprobar o desestimar esto. Por ahí tenemos a un chavalín que quiere hacernos alguna pregunta, algún bebé pequeñito que está con el micro. Una duda me queda todavía. Claro, yo tengo posibilidad de hacer cese del negocio o como, no sé, porque al depender de dos pagadores que yo tengo, dos pagadores, no sé si me explico. Sí, te pillo. Sí, a ver, aquí no, es imposible, no es imposible hablar, no podemos. A ver si hay posibilidad de que Es imposible, Folgado, es imposible que te podamos contestar. De todas maneras, como tú bien has dicho, es un tema complicado. Es decir, ahora darte un consejo sobre algo que puede cambiar mañana, pero sí es cierto
que si tú podemos justificar que tus clientes están todos cerrados, pues bueno, pues quizás sea una alternativa. Pero claro, tus ingresos se han reducido un 75%. Eso es clave. Y recuerda que tendríamos que esperar casi 60 días hasta poder que... O hacer la declaración jurada y arriesgarnos una sanción luego por 661 euros. Claro, es que al final 661 euros y la cuota de autónomo. Sumémoslo todo también, querido Alejandro. Y estar al corriente. Estar al corriente. Lo que han hecho es no darnos nada sin no darnos nada, básicamente. Un tema. Tenéis en el chat a Javier, Iris y a Redmi que intentan hablar, pero tienen los micros bloqueados. Ah, vale, vale. Y luego tenemos al niño este que está encantadísimo de hablar. No, el niño está ver si a su papá o su mamá por favor, silencio. Puede bloquear el micro. Sí, eso sí. Algo tipo de... Están todos los micros abiertos, ¿eh? Ahora creo que se me escucha, ¿verdad? Y al niño también, al niño también. El niño no es mío. Ah, ¿quién eres? ¿Quién eres? Nombre. Yo soy Redmi. Bueno, es que no he puesto el nombre, soy Cristina, pero... Pues nada. Venga, pues Cristina, adelante. A ver, tenía una duda sobre el tema de los contratos, porque como habéis comentado que cuando se solicita un ERTE hay que mantener los puestos de trabajo durante 6 meses. A ver qué opináis vosotros sobre la interpretación de un contrato que se hizo anterior a este decreto, pero finaliza en el periodo anterior a los 6 meses. Claro, pero como se congelan los plazos, claro, la administración entendería que el tiempo que ha estado en el ERTE no le ha descontado de la relación laboral con la empresa. Vale, pero y aún así, imagínate que finalizaba en abril, vamos a posponerlo un mes, vale, pues mayo. Se extinguirá, pero no lo has despedido tú, es una extinción de la relación laboral. Por eso que yo creo que eso no entraría dentro de los 6 meses. Lo que no hace la norma tampoco es una obligatoriedad de extender luego la relación laboral. Lo que es. Vale, es que yo lo había entendido así, pero por si acaso, para ver si vosotros también lo entendéis así. No, eso lo hacen porque para que no hagas un ERTE, sí, para que no haya despidos. Hagas un ERE. Sí. Porque si haces un ERTE y vas detrás y haces un ERE, pues te va a venir Paco con las rebajas seguramente. Vale, bueno, o que no se hagan despidos así. Vale. No porque los despidos propiamente dicho o serían cese de relación laboral con la empresa por extinción del periodo de contratación, o si fuera otra tipología de contrato sería un despido improcedente porque no sería un despido objetivo, entonces tendrías que indemnizar al trabajador y seguramente después te vendría la administración y te pediría todo lo que te has ahorrado con estas medidas. Vale. Lo hacen más bien porque no hagas un ERTE y después un ERE detrás. Y otra pregunta. En el caso de que el empresario hiciera, bueno, el autónomo que tiene societario, que tiene empleados a su cargo, le concedieran el cese de actividad, pero no se concediera el ERTE, ¿qué pasa con los empleados? ¿Quedan desprotegidos? ¿Quedan como si hay un cese de actividad de la empresa o del empresario? No creo que hiciera, no creo. Sí. Yo creo que tiene que ir unido, no puede desligarse en la sociedad. Puede ir unido, pero como ya una cosa la pides a través de la MAT y otra a través del ministerio. Bueno, pero el criterio de la inspección nos decía ayer que ellos entendían que efectivamente iba ligado una cosa a la otra. Claro. Porque si no, tú lo que estarías haciendo es una cantidad de despidos improcedentes. Claro, pero como depende de ellos que se pueda aplicar un ERTE o no, ¿qué quiere decir? Que ellos te lo admitan a trámite o no, ese ERTE. Claro, pues entonces sería lo mismo que dije de normal. Yo entiendo que el proceso debería de ser como autónomo y como empleador, esperar a la resolución del ERTE y una vez que lo tengamos hecho, proceder con lo otro. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Vale, Alejandro, ¿me escuchas? Sí. ¿Hola? Dime. Hola, mira, soy Javier y Iris. Mira, la pregunta que quería hacerte yo es si sabes algo
ya, bueno, me han aclarado muchas dudas de las que han ido saliendo, pero tengo una pregunta al tema de las acreditaciones para poder circular con el vehículo en el caso de que estés trabajando y que tu actividad no se vea afectada por ello. Y me comentan de que la acreditación tiene que estar sellada. Sí. ¿Sabes algo de esto? Sellada y firmada por la empresa. Tengo algún modelo, sí, efectivamente. Vale, pero si el autónomo soy yo mismo y soy yo el que me muevo, ¿qué me hago? ¿Me sello yo mismo? Es que entonces tendrías que hacer una declaración jurada, no una acreditación. Claro. Vale, y en todo caso la gestoría la que me lo tendría que hacer, ¿no? Sí, o buscar un modelo tipo, o sea, una declaración jurada. Yo personalmente opino que es el mayor atrezo que puede existir, porque cuando tú vas a una administración y te dicen, no, para darte esto, hazme una declaración jurada, y dices, te pongo el dedo y te sirve para lo mismo. Vale. Pero sí, pero es así. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Vamos, ¿quién eres? Sí, soy de Vox Motorhome, mi nombre es Ángelo. ¿Qué tal, Ángelo? Adelante. Alejandro te escucha. Vale, tengo una consulta. Mira, el día, a finales de febrero, a inicios me despidió la empresa en la que trabajaba. Luego decidí empezar un proyecto por mi cuenta para montar un taller. Solicité el pago unificado en el y luego, a continuación, después de enviar la solicitud, me di de alta como autónomo. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? ¿Puedo yo, hasta que me llegue la resolución de esto, acogerme a esta de baja de cese de actividad? A ver, yo entiendo, Ángelo, que tú vas a tener una tarifa reducida. Sí. Que serán los 50 euros durante un año, ¿no? Sí. Pues ahí lo que tenemos que hacer es ver qué nos compensa más. Si mantener esta situación y perder 100 euros y acceder a la ayuda del pago unificado, o darnos de baja y que, como no hay nada a día de hoy, la administración nos suspenda o nos deniegue la ayuda. Porque esta pregunta parecida se resolvió ayer, ¿vale? No hay nada. De momento, vuelvo a lo mismo. Vamos a esperar, como tenemos aún todo lo que queda de mes, vamos a esperar a ver si a alguien en sus plenas facultades se le ocurre congelar las cuotas o hacer algo distinto o matizar este tipo de cosas. Porque si no, tenemos que entrar ya en ver qué nos compensa. Porque, claro, lo que no podemos hacer es pedir la ayuda, darnos de baja de cese de autónomo y a lo mejor a la vez ir hasta pedir la ayuda por cese de autónomo. Es un poco incongruente. Claro, el tema está en que, claro, yo no tengo ingresos, porque no puedo ni coger el paro, porque tengo la ayuda esta pendiente, y tampoco puedo ejercer la actividad porque está en proyecto. Lo tengo un poco complicado, o sea, ingresos ahora mismo, 0. Hombre, ahí lo único que te puede pasar es que sobre la deuda te apliquen los intereses del retraso. Uy, madre mía, el acople que acaba de venir por ahí. Sí. Vale, pues muy bien, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, a ti. Yo creo, Alejandro, si me permites, son las 18:35. Sí. Si no hay ninguna pregunta más, Manolo, Gonzalo, Darío. A mí sí me gustaría intervenir. Soy Darío. ¿Quién eres? Darío. Pues venga, Darío, Un momento, yo me llamo de segundo nombre Herodes, lo digo por los niños. Muy bueno. Que no falte la alegría. Vamos. A ver, os comento. Nosotros somos una pastelería Obrador y estamos en Andalucía, ¿de acuerdo? Entonces, según la orden que ha sacado la Junta, en teoría las pastelerías, panaderías, confiterías, digamos que estamos excluidas de la obligación de cerrar. Es que es primera necesidad, sí. Sí, bueno. Quiero decir, nosotros hacemos básicamente pasteles, helados, demás y tal. El tema está en que nosotros no tenemos equipos de protección individual, o
sea, hemos tenido que cerrar, vamos, que es que no... aparte que hay muchos trabajadores que tienen hijos y que indudablemente pues nos han dicho directamente pues que tienen que estar cuidando a los hijos, otros que tienen pues personas mayores a su cargo, etcétera, etcétera. Total, un poco que además... Bueno, pero ahí, Darío, me has dicho que te llamabas. Sí. También tenemos que entender, Darío, y lo voy a decir así porque aquí creo que somos todos empresarios y autónomos, tampoco somos una ONG, podemos ser buenos, pero tampoco somos una ONG. El decreto entiende que cuando un empleado pida la reducción de jornada para este tipo de supuestos, puede ser de hasta el 100%, no hay límite, como había anteriormente, puede reducirse la jornada hasta el 100% a petición suya, pero no va a cobrar. Otra cosa es que a la empresa le interese presentar un ERTE, que entonces ya es otra cosa. Ahí tú podrías presentar un ERTE. Estamos en una ciudad 100% turística, 100% turística, sí. Con lo cual no es que se junte solo que no tenemos EPIs, que hay trabajadores y trabajadoras que van a cuidar a sus hijos o a sus mayores, sino que es que además, o sea, clientes cero. Ahí entra el ERTE por causas productivas, organizativas o técnicas. Correcto. Volvemos a la pericia. Claro, pero el problema que veo ahí es que al no ser por fuerza mayor, vamos a tener que seguir pagando los seguros sociales, que son una burrada en nuestro caso porque trabajamos bastante gente. Y con cero ingresos es inviable mantener la empresa. Pues... Hombre... Dime, sigue Alejandro. Dime, Juan Carlos. No, dale tú. No, que en el segundo, en el de causas productivas, no se pagan los impuestos tampoco. Ni se pagan los seguros sociales, es lo que te iba a decir. Ahora, lo único que tenemos que hacerlo, como bien ha dicho Alejandro, si os estáis dando cuenta toda la tarde, es que el informe va a ser fundamental, va a depender de quién nos haga el informe para poder justificar ese 75%. Y en cualquier caso, recuerda, siempre en el mes anterior o el semestre natural anterior. Cuidado con esto, hay que hacerlo muy bien. Claro, pero me refiero, es que no solo cerramos o tenemos que cerrar porque vayamos a tener pérdidas, sino porque es que no tenemos equipos de protección individual. Claro, pero no hay mascarillas, sí, pero eso no hay gorros, no hay nada. Eso es el segundo. Nosotros elaboramos. Eso es el segundo supuesto que ellos contemplan, productivas, organizativas o técnicas. Esos son motivos técnicos. Pero luego la administración competente, en este caso la de Sevilla, resolverá o no. Perdón, se ha cortado. Que te decía que es el segundo supuesto de ERTE que contemplan, por causas productivas, organizativas o técnicas. El supuesto que me estás comentando podrían ser causas organizativas o causas técnicas, si se argumenta de una manera como hay que argumentarlo. Pero que hay es la administración competente la que tiene que aprobar o dar ese ERTE, y que es la de Sevilla. Entonces ahí pues hay que hacerlo y presentarlo. Y ver qué nos contestan. Vale. Por eso te digo que mientras se hace ese impasse, las personas que desean, porque te lo piden ellos, negociar. O sea, esto se basa en entendernos un poco entre todos y decirle... Te estaba comentando antes... Cógete vacaciones mientras esto pasa. Porque si no te tengo que obligar a que te hagas una reducción de jornada porque es a petición tuya. Y la ley... De hecho, ya tenemos compañeras que están con reducción de jornada. Entonces, no sé... Claro, pero esta reducción de jornada permite que sea de hasta el 100%, no es como la ordinaria que tiene un tope de reducción de jornada. Esta puede ser del 100% por motivos justificados, que además no tiene que aportar pruebas el trabajador, con que tú se las aceptes, ya está. Pero tiene que entender que lo que reduzca no lo va a cobrar. Vale, en cualquier caso, por fuerza mayor vosotros no lo veis, si no estamos en el listado. Es que... Lo vas a tener complicado. Lo puedes intentar, pero los plazos no son muy extensos. Inténtalo, argumentarlo bien y si te lo resuelven negativo, pues te vas al segundo. Si fueran plazos ordinarios y además con la que está cayendo, pues a lo mejor te diría, oye, vamos a lo seguro,
porque si tu situación es tan delicada y la tesorería la tienes cerca del colapso y no tenemos un cash flow abundante, pues vamos a lo seguro y vamos a... Pero inténtalo, son 5 días. Si me dejáis un momento, esta mañana hice una consulta con un director general de tributos de lo que él está comentando y me dijeron que los de fuerza mayor solo los iban a contemplar con las cosas que obligatoriamente se habían cerrado y que era extremadamente difícil con otro tipo de empresas. Digo simplemente para que lo sepáis, que es lo mismo que vosotros estáis diciendo. Pero recuerda una cosa, David, que ha comentado al principio. Cada comunidad autónoma y cada administración tributaria tendrá su propia jurisdicción y su propio planteamiento. Lo que para ti es estricto, para nosotros, yo por ejemplo que estoy en Valencia, que la Comunidad Valenciana, puede no serlo. De ahí la complejidad y que vamos a tener que ir además, comunidad a comunidad y caso a caso. Además es que no estamos pudiendo ver esos informes, porque si tuviéramos una noción de los informes, pero con tanta premura y las administraciones y todo parado, pues es complicado. Me imagino que después, pues por compañerismo entre las asociaciones de consultores y de asesores y toda la estructura y el tejido, pues nos iremos cruzando informes y podremos ir teniendo una noción. Pero a día de hoy caminamos bastante a ciegas porque no tenemos datos reales. Simplemente lo decía como un dato, que cada uno va a ir a su aire, pero en este tipo de cosas suelen ser bastante corporativistas. Hasta donde yo sé. Claro, es como en la peluquería, que al final no somos de fuerza mayor. Efectivamente. Claro, lo que pasa que hay... No sois de fuerza mayor, pero sí que os han limitado de una manera latente. Entonces... Hombre, es que yo por ser peluquera, yo no soy... O sea, no estoy obligada a peinar a gente que esté incapacitada para ello. Para eso están los servicios sociales, no yo. A ver, en teoría, con el decreto sobre la mesa, a día de hoy, todos estamos obligados a hacer todo lo que se nos requiera. No tengamos el concepto de pensar que vivimos en democracia, porque estos impas son una excepción a la democracia. Entonces, si tú tienes una cualidad, una capacitación o algo que una autoridad entiende que puede ser de necesidad, estamos obligados a ayudar o a comparecer donde se nos pida. Y ellos han entendido que para aliviar los servicios sociales, este tipo de labores podían intentar derivarlas o delegarlas en los salones de peluquería de una manera pues poco acertada, porque si lo haces de esa manera, por lo menos articúlalo dentro de la norma un poco mejor, porque si no estás cesando la actividad, pero la estás reduciendo de esa manera tan drástica, le estás negando el poder entrar por fuerza mayor, se tiene que remitir al de causas productivas, pero es porque se lo estás haciendo tú. Y además, de una manera latente que le vas a reducir la facturación, porque es imposible continuar con la viabilidad de un negocio en esas circunstancias y con esas... Ya, yo podría tirar por el tema de los hijos, que no puedo, o sea, no puedo llevarlas a ningún domicilio de una persona que sea dependiente, ¿no? Sí. Vale, pues intentaré tirarlo por ese lado. Ahí ya digo, yo entiendo también que antes lo hablaba con Juan Carlos, mi compañero o jefe en este caso. Compañero. A ver, lo que son las gestorías y las asesorías más de calle o más cercanas están saturadas, no hay mucha información y sé que tienen unos volúmenes allí bastante complicados. Este tipo de cosas son más de despachos especializados y de cosas un poco más concretas. Entonces... ¿Y qué recomiendas? ¿Que igual lo haga un abogado en vez de la gestoría? ¿El informe? Habla con ella y mira a ver si te pueden hacer. Sí, a ver, a mí ella me ha dicho que sí que me lo va a hacer, pero claro, ya sabes cómo va esto. Tendrá 45 personas y a las 45 personas, claro, todas le vamos a pedir que nos lo haga bien, pero evidentemente ella también está saturada. Y te lo hará y con muy buena fe hará la mujer lo que pueda y si luego no surte efecto, pues no surtirá. Ya. Pues ahí entra ya cada uno el... Dale una tarjeta, Juan Carlos, a esta mujer. No, ya sabes dónde estamos, para lo que tú quieras. No hace falta que te diga nada. Vale. ¿Alguna pregunta?
Sí. Yo sin conocerlos, porque no he tratado, yo te recomendaría que fueses a ver a los de Galindo, porque no creo que te hayan dado esta charla con tu asesor habitual. No, a ver, muchas gracias, David. Esto se agradece, Hola. pero se ha dado por ayudar. ¿Alguien me oye? Sí, dime, ¿cómo te llamas? Soy Natalia. Tengo una pregunta. A ver, yo es que soy autónoma con recarga de equivalencia y a módulos. Entonces, aparte de que se nos va a quitar el tema de la cuota de autónomos, el IRPF y los módulos, ¿eso cómo queda? Vale, pues si tú haces el cese de actividad, habrás cesado los módulos porque has cesado la actividad. Es que lo que tenemos que entender que el cese de actividad es que nos estamos dando de baja de autónomos. Ya, lo que pasa es que yo pedí la ayuda del SEPE en 2018, creo que fue por agosto. Me dieron la ayuda. Y me di de alta en junio 2018, que aún estoy con eso de la tarifa plana de 12 más 6. Claro, pues es lo mismo que le he dicho antes al compañero del taller, que vamos a esperar porque no hay nada claro. Entonces, no se sabe a día de hoy, igual el martes lo modifican, si va a anular los incentivos que tengamos de este tipo o va a hacer que se extingan, porque efectivamente estamos haciendo una bajada de autónomos. Entonces, es complicado, porque claro, dices, bueno, si tengo la jornada reducida o la tarifa reducida y pago 50 euros, pues habría que ahí nuestro contable o nuestro asesor coger el Excel y ver pros y contras y ver en qué causas podemos incurrir, porque si hemos recibido alguna subvención o alguna ayuda, igual después tenemos alguna sorpresa o si nos merece más la pena pagar esos 50 euros o 100 euros porque van a ser sobre los 2 meses, una cosa así. Pero de momento, repito, calma, el autónomo está ya pagado, nos queda todo el mes, vamos a esperar a ver qué nos dicen el martes. Vale, gracias. Ahora sí, Manolo, no sé si querías comentar algo. No tengo más nada. ¿Me oyes? Ahora, acércate un poquito más al micro, Manolo. ¿Me oyes? Ahora sí. Está todo más o menos claro. Nos pegamos con lo que quería hacer hasta la semana que viene y bueno, ya te iré contando. Muy bien, Manolo, muchas gracias por estar ahí. Bueno, Alejandro. Sí, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que podemos cerrar el tema y nada, todo tuyo. Pues nada, muchas gracias por haber asistido. Espero que os hayamos podido ayudar en la medida de lo posible con todas vuestras dudas y vuestras inquietudes. Sabemos que es un momento complicado para todo el mundo. Vuelvo a hacer un especial inciso en lo que he comentado antes. Vamos a tener altura de miras, vamos a ser pragmáticos y vamos a ser resolutivos. Y yo sé que por lo menos las personas que estáis aquí es porque nos estamos preocupando y nos lo estamos tomando en serio y seguro que vamos a salir fortalecidos de la situación. Cualquier cosa que podáis necesitar, tenéis nuestros correos y nuestros buzones, os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudaros. Nada más, pues muchas gracias. Un abrazo para todos y que vuestra sonrisa os acompañe siempre, queridos y queridas. Abrazos virtuales. Muchas gracias. 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 Ánimo. Luego. Chao. Adiós.